¿Perdiste a un ser querido en el trabajo y no sabes quién tiene la culpa? Muchas veces las empresas o terceros intentan esconder su responsabilidad, dejando a las familias sin respuestas. Pero hay una verdad: muchas veces las tragedias laborales se pueden evitar. Hola amigos, bienvenidos a su canal Abogado Attorney, donde te ofrecemos la información que necesitas para enfrentar situaciones difíciles y buscar justicia para ti y tus seres queridos. Soy Jason Plotkin, y hoy hablaremos sobre cómo identificar quién es responsable en una muerte laboral, cómo investigar los detalles y por qué buscar justicia puede cambiarlo todo. La responsabilidad en una muerte laboral no siempre es obvia. A veces parece un accidente inevitable, pero cuando analizas los detalles, surgen señales claras de negligencia. Entender quién es realmente responsable puede ayudarte a encontrar respuestas, obtener justicia y proteger a otros trabajadores de situaciones similares. La responsabilidad en una muerte laboral significa que alguien, ya sea una persona o una empresa, no hizo lo que debía para garantizar la seguridad del trabajador. Esto puede incluir ignorar las reglas de seguridad, no reparar equipos defectuosos o no proporcionar entrenamiento adecuado. Por ejemplo, si un trabajador murió porque no tenía un casco o un arnés para protegerlo, el empleador falló en garantizar su seguridad. Este tipo de negligencia no es solo irresponsabilidad, es una violación directa de las leyes de seguridad laboral. Pero no siempre es tan directo. En algunos casos puede haber responsabilidad compartida. Tal vez el empleador ignoró problemas previos, pero también hubo fallas en los procedimientos o en la fabricación de equipos. Identificar cada falla es esencial para construir un caso sólido. El empleador es la parte responsable en muchos casos porque tienen la obligación legal de mantener un lugar de trabajo seguro. Cuando no cumplen con esa responsabilidad, ponen en riesgo la vida de sus empleados. Sin embargo, no siempre es solo el empleador. En algunos casos, un compañero de trabajo que actuó de manera imprudente o irresponsable podría ser responsable. Por ejemplo, si alguien operaba maquinaria sin entrenamiento o supervisión adecuada, esa negligencia puede haber contribuido al accidente. También están las terceras partes, como los fabricantes de equipos defectuosos o las empresas responsables de las inspecciones de seguridad. Si una máquina no funcionaba correctamente y causó el accidente, el fabricante o la empresa encargada de su mantenimiento puede ser responsable. Cada caso es único, y por eso, en Abogado Attorney, examinamos todos los ángulos para asegurarnos de que los responsables rindan cuentas. Determinar la responsabilidad requiere pruebas sólidas y una investigación exhaustiva. Lo primero es revisar las condiciones del lugar de trabajo. ¿Había riesgos que se pudieron evitar? ¿Se seguían las regulaciones de OSHA? Si no se cumplían estas normas, es una señal clara de negligencia. También es importante buscar evidencia física como fotos, videos, reportes de trabajo y equipo defectuoso. Por ejemplo, en un caso reciente, un trabajador murió al usar una escalera que estaba visiblemente dañada. La investigación reveló que la empresa había ignorado las solicitudes de reemplazo de la escalera. Esa negligencia fue suficiente para demostrar su responsabilidad. Los testimonios de testigos son otra pieza clave. Los compañeros de trabajo que estuvieron presentes pueden proporcionar detalles importantes sobre lo que ocurrió y si hubo señales previas de peligro. Finalmente, los reportes de OSHA o inspecciones anteriores pueden ayudar a demostrar si el empleador tenía un historial de violaciones a las normas de seguridad. Estas pruebas no solo fortalecen el caso, sino que también muestran un patrón de negligencia. A menudo, las empresas intentan protegerse de las consecuencias legales culpando al empleado o afirmando que fue un accidente inevitable. Es aquí donde tener pruebas claras y un equipo legal fuerte marca la diferencia. Un obstáculo común es la falta de evidencia. Si no se recopilan pruebas de inmediato, las empresas pueden eliminar o alterar información crucial. Por eso es tan importante actuar rápidamente, documentar el lugar del accidente y recopilar declaraciones de testigos antes de que los detalles se pierdan. Otro desafío es enfrentar a grandes empresas que tienen recursos legales significativos. Estas compañías intentan minimizar sus responsabilidades para evitar pagar compensaciones justas. En Abogado Attorney, no solo nos aseguramos de que las familias tengan la evidencia necesaria, sino también de que tengan un equipo comprometido con hacer justicia, sin importar lo grande que sea la empresa. Sabemos que todo esto puede ser abrumador. Perder a un ser querido es devastador, y enfrentar este proceso mientras se busca justicia no es fácil, pero cada paso que das para descubrir la verdad es un paso hacia honrar su memoria y proteger a otros. No estás solo en esto. En Abogado Attorney entendemos el peso emocional de estas situaciones, y estamos aquí para apoyarte. Tu lucha no tiene que ser en solitario. Estamos contigo en cada paso del camino. Si tienes dudas sobre la responsabilidad en la muerte de tu ser querido o no estás seguro de cómo empezar, llámanos hoy.
Tu consulta es gratuita y completamente confidencial. Este primer paso puede ayudarte a encontrar respuestas, obtener justicia y asegurarte de que los responsables rindan cuentas. Determinar la responsabilidad en una muerte laboral puede ser complicado, pero no es imposible. Con pruebas sólidas, una investigación detallada y un equipo que lucha contigo, puedes encontrar las respuestas que mereces. En Abogado Attorney, creemos firmemente que tu lucha es nuestra batalla. No estás solo, y estamos aquí para ayudarte a buscar justicia y honrar la memoria de tu ser querido. En nuestro próximo video, hablaremos sobre los pasos esenciales que debes tomar para probar que fue muerte por negligencia laboral. Este conocimiento puede marcar la diferencia para obtener la compensación que mereces por tu pérdida. No te lo pierdas. Suscríbete ahora para estar al tanto.